Hace 4 días que os mostramos en un vídeo lo que podía suceder en los mercados con la invasión de Rusia a Ucrania y cómo poder aprovechar esta situación. Hoy os venimos a actualizar cómo está el precio de Bitcoin y por qué. Así que, dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ayer vimos una subida del precio de Bitcoin desde los 37.000 hasta los 44.000, lo que produjo un aumento del 15% del precio. Pero calma, luego os compartiré pantalla para explicar por qué sucedió eso, pero antes vamos a hacer una actualización de cómo está el mercado y la situación actual en el mundo. Hemos visto, por ejemplo, caídas en el rublo de un 30% o en los índices rusos de un 50%. Además, ya se están empezando a recibir donaciones en Ucrania con diferentes criptomonedas. En este caso hemos recibido donaciones con Bitcoin, USDT o Ethereum. Y también lo que estamos viendo es que por parte de muchos países se están prohibiendo las transacciones SWIFT hacia Rusia. ¿Qué provoca esto? Esto provoca que los ciudadanos rusos estén casi incomunicados con el resto del mundo y que muchos bancos no les estén facilitando su dinero. Esto, además, lo que incentiva es que toda esta gente, todos estos usuarios rusos, incluso ucranianos, decidan irse al mundo descentralizado, al mundo de las criptomonedas, donde ellos en todo momento van a tener el control de su dinero. Van a poder hacer transacciones cuando quieran, van a poder disponer de su dinero donde y cuando quieran. Y esto es muy importante, ya que con el bloqueo de las transacciones SWIFT actualmente están teniendo muchísimos problemas para poder hacer uso de todo su capital. Es en estos momentos cuando de verdad vemos que nos surgen los mejores momentos para volver a entrar al mercado. Tenemos que ser conscientes de que cuando el mercado está con el máximo miedo es el momento de realmente entrar. ¿Por qué? Porque veremos una recuperación en el largo plazo, y cuando el mercado realmente está completamente eufórico y que está todo el mundo entrado es cuando debemos parar, ser cautos y empezar a recoger beneficios, porque será probablemente cuando veremos una fuerte caída del precio. Ayer, por ejemplo, con la subida que os hemos comentado de los 37.000 hasta casi los 44.000, vimos el índice del miedo y codicia que pasó desde los 20 hasta los 50. En este gráfico lo que podemos ver es un poco el sentimiento que encontramos en cada momento en el mercado. Si encontramos el gráfico en las zonas rojas, es decir, en valores bajos, nos estará indicando que en el mercado hay un sentimiento negativo, un sentimiento de miedo. Mientras que si el gráfico empieza a irse hacia zonas verdes, entre valores de 60, 70 hacia arriba, nos estará mostrando que en el mercado hay un sentimiento positivo y de euforia. Es en estos momentos donde debemos ser muy cautos. Por ejemplo, hemos visto que el índice desde el inicio de la invasión ha estado manteniéndose en zonas rojas, en zonas negativas, pero ayer con la subida del 15% que vimos desde los 37 hasta los 44, el índice se disparó desde zonas rojas, desde aproximadamente los 20 hacia los 50, acercándose más a zonas verdes, pero de momento quedándose en una zona neutral. Uno de los motivos que nosotros ayer utilizamos para saber qué había provocado esta subida tan pronunciada del precio son las métricas on-chain. Si no lo sabéis, las métricas on-chain es el análisis dentro de la blockchain, es decir, intentamos indagar al máximo en qué está sucediendo dentro de la blockchain. Nosotros ayer pues analizamos varios indicadores, entre ellos el balance de los exchanges, el supply líquido y el supply ilíquido. Por ejemplo, el balance de los exchanges es la cantidad de Bitcoin que hay actualmente en los exchanges y ahora mismo está en mínimos históricos. Luego tenemos el supply líquido, que es la cantidad de Bitcoins que hay en los exchanges para comerciar, es decir, la cantidad que hay para intercambiar, por ejemplo, por stablecoin. Y luego tenemos el supply ilíquido, que es la cantidad de Bitcoins que también está fuera de los exchanges y que por eso no podemos utilizar para comerciar. Esta también está en mínimos. Veamos todo esto mejor en las gráficas. Bien, una vez estamos en los gráficos, vamos a explicar dos métricas on-chain, el Exchange Outflow y el Exchange Reserve. Vayamos primero con el Exchange Outflow. Este gráfico o esta métrica on-chain lo que nos muestra es la media de Bitcoins que salen por los exchanges en cada una de las transacciones. Antes de continuar, no olvidéis darnos un like, comentar y suscribiros a nuestro canal para así poder estar actualizados de todo el contenido de valor que vayamos subiendo en nuestras redes. ¿Vale? Y diréis, vale, ¿y cómo se interpreta este gráfico? Bien, pues este gráfico se interpreta de una única manera. Tenemos una línea negra que nos muestra el avance del precio de Bitcoin y una línea azul que es una media de 7 periodos que nos muestra la salida de Bitcoins en los exchanges, o por lo menos cómo se están comportando las salidas, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos interpretar en estos gráficos? Bien, lo que podemos interpretar es que cada vez que hay un aumento, o vemos que la línea azul incrementa, es decir, que hay un aumento de las salidas de Bitcoin de los exchanges, el precio suele tener impulsos al alza. Por ejemplo, ayer
vimos este gran impulso al alza y vemos y nos damos cuenta que ya llevábamos varios días, desde el día 17 de febrero, que había Bitcoin saliendo de los exchanges. Si venimos más para atrás, pues por ejemplo también tenemos el ejemplo del 10 de julio, donde empezamos a ver también salidas de Bitcoin de los exchanges. Las salidas se aguantaron hasta principios de agosto más o menos y vimos una gran subida en el precio de Bitcoin. Entonces, básicamente esta métrica que nos indica que cuando los usuarios de Bitcoin están sacando los Bitcoins de los exchanges, y esta métrica nos lo está indicando, quiere decir que por norma general la presión vendedora se está disminuyendo. Y eso puede indicarnos posibles movimientos al alza del precio de Bitcoin. De la misma manera que si vemos que en vez de la media móvil de 7 periodos aumenta, disminuye, quiere decir que la presión, en vez de ser alcista, empieza a ser bajista. ¿Por qué? Porque están entrando Bitcoins a los exchanges, y esto lo entendemos de la manera que cuando entran Bitcoins a los exchanges, quiere decir que los usuarios los están enviando a los exchanges para venderlos y recoger liquidez. Así que este sería el gráfico de exchange outflow. Luego tenemos el exchange reserve, ¿vale? Este gráfico también es muy importante porque nos muestra la cantidad de Bitcoin que hay actualmente en los exchanges, ¿vale? ¿Y cómo interpretamos este gráfico? Bien, pues este gráfico lo interpretamos de varias maneras. Si vemos que las reservas en los exchanges están disminuyendo, quiere decir que cada vez la confianza en Bitcoin es mayor y que los holders a largo plazo se están llevando sus Bitcoins a wallets frías para tenerlos ahí protegidos, porque durante un mediano o largo periodo de tiempo no tienen intención de tocar esos Bitcoins. Por lo tanto, podemos esperar que el precio de Bitcoin tenga una presión alcista, ¿vale? Por contra, si vemos que están entrando Bitcoins a los exchanges y que la reserva en los exchanges está aumentando, tal y como os he explicado en el gráfico anterior, querrá decir que los usuarios de Bitcoin sí que tienen intención de vender sus Bitcoins, y es por eso que los están trasladando a los exchanges para realizar esas ventas y obtener liquidez. La cantidad de Bitcoins que hay actualmente en los exchanges es muy baja. Sí que es verdad que no tenemos más histórico antes de principios de abril de 2019 aproximadamente, pero es que en estos casi 3 años actualmente estamos en el punto más bajo de Bitcoin en los exchanges. ¿Esto que nos hace pensar? O esto nos hace llegar a la conclusión de que ha salido mucho Bitcoin de los exchanges y está en wallets frías, holdeando y esperando a que seguramente el precio de Bitcoin pues tenga un repunte a la alza. O por lo menos también lo que nos podría indicar es que cada vez los holders de Bitcoin tienen más confianza en esta criptomoneda, ¿vale? Entonces a mí este gráfico me gustaría relacionarlo con el concepto de supply líquido y supply ilíquido que os he explicado anteriormente. ¿Qué pasa si el supply ilíquido es muy elevado? Pues esto nos quiere decir que hay mucho Bitcoin fuera de los exchanges, y esto normalmente suele ser bueno, por lo que os he comentado de que los holders a largo plazo nos están indicando que tienen confianza en una posible recuperación al alza del precio de Bitcoin, ¿vale? Un supply líquido bastante elevado lo que provoca es que haya mucha volatilidad en el mercado. Pero como os digo, esto no quiere decir que siempre sea bueno, porque lo que puede provocar es, en vez de un impulso o un movimiento muy fuerte al alza, también puede provocar un movimiento muy fuerte a la baja en el caso de que entre volumen de compra vendedor. Esto sería todo por este vídeo. Espero que os haya quedado todo claro y que hayáis entendido un poco mejor el movimiento que se produjo ayer con todas las noticias que nos están llegando desde Rusia y la invasión a Ucrania.